En este vídeo vamos a resumir la determinación de las constantes cinéticas, constante de Michaelis y velocidad máxima de una reacción catalizada por un enzima. En este tipo de reacciones, lo que podemos observar normalmente es la cantidad de sustrato que tenemos inicialmente en una serie de tubos de reacción, y a esto es a lo que llamaremos concentración de sustrato inicial. Esta reacción se iniciará por la adición de una cantidad catalítica del enzima y se dejará reaccionar durante un tiempo corto en condiciones de velocidad inicial que por facilidad de cálculo dejaremos en 1 minuto. Tras ese minuto se determinará la cantidad de producto que se ha generado en cada uno de los tubos de reacción para determinar la velocidad inicial de esa reacción, que tendrá unidades de concentración por unidad de tiempo. En estos casos, que es el problema más estándar, podremos determinar la cantidad de velocidad que adquiere esta reacción en cada uno de los tubos simplemente graficando la concentración de sustrato inicialmente pipeteada en los tubos de reacción en el eje de las X. Y aquí, por tanto, pondremos 1 milimolar, 10 milimolar, 100 milimolar o 1000 milimolar. Lo mismo haremos en el eje de las Y's con la velocidad inicial de esta reacción, que tendrá unidades de micromolar partido por minuto en este caso, y sería de 1, 2 o 3 micromoles por minuto. Si graficamos los diferentes puntos de esta reacción, lo que podremos observar es que se ajustan a una hipérbole, que es precisamente el cálculo matemático inicial, el modelado que realizaron Michaelis y Menten, y que nos permite inferir por un cálculo gráfico, simplemente extrapolando la velocidad máxima de esta reacción, que sería la asíntota de la velocidad a la que llega en las concentraciones de sustrato más elevadas, y que en este caso se podría aproximar a 3 micromolar por minuto. Lo mismo podríamos hacer una intrapolación gráfica para calcular la Km. Para eso deberíamos ver el valor que se corresponde con un medio de esa velocidad máxima, en este caso serían 1,5 micromolar minuto, intrapolarlo gráficamente a qué concentración de sustrato pertenece esa mitad de la velocidad máxima. Esa concentración de sustrato es lo que se define como la Km, y en esta reacción sería de 10 milimolar. Sin embargo, este abordaje es un abordaje con muchos errores, y lo más directo y menos incorrecto experimentalmente hablando sería realizar una gráfica de inversos, en el que la velocidad inicial se tomaría como inverso en el eje de las Y's en unidades de micromolar minuto a la menos 1, y por tanto tendríamos que calcular el inverso de cada uno de estos valores, que sería de 1, 0,5, 0,33 y 0,33 micromolar minuto. Lo mismo podríamos calcular en el eje de las X con la concentración de sustrato, realizando la misma operación, milimolar a la menos 1, y los datos que nos daría sería 1, 0,1, 0,01 y 0,001. Si pudiéramos graficar estos valores en una gráfica de inversos, lo que tendríamos es unos puntos que se corresponderían con los valores más altos de la concentración de sustrato más pegados al eje de las Y's, y de esta manera tendríamos todos los valores aquí, y por otro lado los valores de velocidad inicial como inverso se graficarían en el eje de las Y's, sus unidades serían micromolar minuto a la menos 1 y tendrían un valor máximo de 1 y un valor medio de 0,5 con el valor más repetido de 0,33. Graficando estos valores nos quedaría aproximadamente estos puntos, y como veis podríamos intrapolar una gráfica
que tendríamos que realizar un ajuste matemático lineal y extrapolar en el eje de las x en los valores negativos el valor de corte que nos daría un valor de -1 partido por la constante de Michaelis. En este caso nos daría un valor aproximado de 0,1, lo cual nos diría que la Km es de 10 milimolar. Este valor se asemeja mucho al valor que hemos calculado anteriormente, pero tiene un valor matemático mucho más fino. Lo mismo podríamos hacer, en este caso, con la velocidad máxima. Tendríamos que ver cuál es el punto de corte con el eje de las íes y nos daría 1 partido por la velocidad máxima, y como en este caso ese valor es de 0,3, de nuevo estas unidades son micromolar minuto a la -1, podemos calcular que la velocidad máxima será de 3 micromolar minuto al hacer la reacción inversa. Este valor, como veis, también se asemeja mucho al anteriormente calculado, pero si tomáramos decimales veríamos que estos valores son mucho más exactos y precisos que los anteriores.